Y bueno, queridos hermanos, paz y bien en Cristo Jesús, hemos llegado al 15º domingo del tiempo ordinario. Y también seguimos en este proceso de sanación interior, de ver cómo la palabra de Dios, el Evangelio, va sanando nuestro corazón, porque bastante que lo necesitamos. Si de algo hay necesidad en este mundo es de sanación interior. Por eso yo te invito a que tomes la palabra, que tomes el Evangelio y compartas conmigo esta lectura que hoy la iglesia nos manda. El Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. San Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Escuchemos atentamente, dispongámonos en oración, pidamos el Espíritu Santo en este día, en esta mañana, para que nos ilumine en esta predicación, en este encuentro con la palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orilla del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra, y produjeron cosecha. Unos el 100, otro el 70, y otros el 30 por 1. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Y bueno, queridos hermanos, como les decía anteriormente, seguimos en este proceso de sanación interior. Ya hemos domingo a domingo sanando muchos aspectos de nuestra vida. El del domingo pasado era el del orgullo, el del domingo antepasado era el de las costumbres familiares, el del primer domingo cuando comenzamos este ciclo de predicación era la sanación de la estima. Y hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos invita a ver qué es lo que nos impide muchas veces sanar, ¿no? Porque nos puede pasar como en alguna ocasión una persona se me acercaba y me decía: padre, venga acá, yo oro, yo voy a misa, yo tengo guía espiritual, yo hago todo lo que la iglesia me dice, yo me confieso, yo comulgo, o sea, yo hago todo lo que la iglesia me dice, pero ¿por qué yo todavía no sano? El otro día me encontraba yo en un retiro espiritual de algunos jóvenes, ¿no? Y estaba yo dando una charla y me causó curiosidad que, por ejemplo, cuando yo estaba predicando, los que estaban escuchando la charla estaban normal, pero los que estaban reventados eran aquellos jóvenes que estaban sirviendo, que se supone que ya habían ido a muchos retiros. ¿Qué es lo que pasa? Que estos jóvenes van reiterativamente a retiros, pertenecen a una comunidad, pero parece que esa herida del corazón sigue abierta, que hace que es que la palabra de Dios no tenga efecto en esa persona. Pues te cuento que yo en alguna ocasión estábamos en el seminario, estudiando como los estatutos del seminario, los fundamentos del seminario. Resulta y pasa que nosotros, en el seminario, nuestra formación gira en torno a 4 ejes primordiales y fundamentales. Uno es el espiritual, otro es el humano, otro es el académico y el otro se me acaba de olvidar, no me acuerdo. Entonces, a mí cuando yo estaba leyendo eso, yo me preguntaba, ¿no?, ¿cuál era el más importante? Si a ti te preguntan de todos esos 3, son 4, pero de todos esos 3 que te he dicho, ¿cuál es el más importante? Posiblemente tú respondes como respondía yo en mi momento, ¿no? Lo más importante es lo espiritual. Cuando yo leía eso, el libro decía todo lo contrario. Decía que todos son importantes, que todos trabajan unidos, pero que el más importante es el humano. Yo le estuve preguntando al rector de ese entonces en el seminario, ¿por qué? ¿Por qué lo humano era el fundamento de todos los demás ejes formativos del seminario? Y él me decía, palabras más o palabras menos, que la humanidad es el lugar donde se asienta la gracia. Para que la gracia actúe en nuestra vida y produzca frutos como la palabra de Dios nos los enseña, nosotros debemos tener una humanidad dispuesta.
Porque la gracia puede llegar, pero si nuestra humanidad no está dispuesta, entonces la gracia de Dios será como en balde roto, no se irá, no quedará, no dará frutos. Y esto me llamó mucho la atención, porque nosotros muchas veces, queridos hermanos, tenemos el problema de espiritualizar, no problema, prefiero llamarlo la tentación de espiritualizar todo lo que nos pasa. Y en este camino de formación sacerdotal, incluso en este camino ya de siendo sacerdote, me he dado cuenta que es uno de las grandes tentaciones que muchas personas tienen, la de espiritualizar todo, espiritualizar los traumas, espiritualizar las actitudes, espiritualizar hasta las cosas más mínimas, lógicas y sencillas de la vida. Y eso tiene un problema, y es que nos impide crecer, y es que nos impide sanar, ¿verdad? Una de las cosas que debemos tener claro, queridos hermanos, y yo pienso que el Evangelio del día de hoy nos lo dice, es que debemos aprender a sanar nuestra humanidad. Porque Dios, como el sembrador, está tirando las semillas de su gracia. Pero me pregunto yo, ¿qué tipo de terreno somos? Porque si somos piedra, porque si somos cizaña, o estamos creciendo al lado de cizaña, o porque si estamos en medio del camino, entonces, por más cosas buenas, virtudes, cualidades, dones que Dios a nosotros nos haya regalado, entonces eso no va a dar fruto. Te lo quiero explicar desde mi perspectiva, desde mi posición o desde mi propio testimonio de vida, y que es de las cosas que he analizado en este proceso de sanación interior. Y es el hecho de, por ejemplo, yo les he compartido con ustedes que durante mucho tiempo sufrí distimia, y la distimia me acompañó gran parte del seminario. Podríamos decirlo que yo estuve en depresión crónica mientras era seminarista, hasta que el Señor obró su milagro en aquellos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y a mí se me quitó la distimia. Pero digo, ¿cómo pasé 10 años en un contexto netamente religioso, en un contexto donde yo tenía contacto directo con la palabra de Dios, donde todo se respiraba a Dios, donde todo era religiosidad por todas partes? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo no sané en ese tiempo? Y esto, queridos hermanos, puede sonar muy estridente, pero yo creo que tengo que decirlos, porque a veces tenemos que bajarnos de la nube. Disculpa, pero puedes rezar todos los rosarios que tú quieras y no sanar el corazón. Puedes ir a todas las misas que tú quieras y no sanar el corazón. Puedes comulgar, confesarte constantemente y no sanar el corazón. Porque eso es una ayuda, no es la solución al problema. Porque la solución al problema va más allá, va en la confrontación de la situación. El problema, que es lo que me pasó a mí, y que es lo que le pasa a muchas personas de iglesia. Ustedes encuentran la típica vieja, y con esto no quiero sonar despectivo, pero la típica señora de iglesia que es muy rezandera, que es muy piadosa, que es muy religiosa, pero también es muy amargada, es la más chismosa, todo le molesta, parece que todo le hiede. Y entonces es cuando uno dice, porque una persona que está tan en contacto con Dios, tan cercana a Dios, tan cercana a la religiosidad, tan cercana a la espiritualidad, no cambia el corazón, sigue manteniéndose de esa manera? O porque una señora que es tan espiritual y tan de iglesia sigue siendo caótica en su casa, sigue teniendo muchos problemas con su esposo, y el esposo o los hijos lo único que tienen quejas es de ella. ¿Y esto por qué sucede? En los ámbitos en los que yo lo he mencionado. ¿Por qué sucede? Porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia y escogemos la espiritualidad como una forma de anestesiarnos y de huir de nuestra realidad. Entonces ahí es cuando yo digo que ni la misa ni el rosario se convierten en medicina para nuestra enfermedad. Nos ayuda, por el contrario, a anestesiarnos. Es lo que hace que nosotros podamos estar en la iglesia mucho tiempo y no cambiar el corazón, o no sanar interiormente, o no cambiar las conductas o las costumbres, o no sanar el corazón de esa herida que me está atormentando, porque utilizamos la iglesia como medio de escape, como medio de fuga, o utilizamos la iglesia como medio de anestesia, ¿no? Llegamos allá solamente a sentir bonitos, a desconectarnos de la realidad, y esto termina siendo muy peligroso, porque esto es lo que hace que impermeabiliza nuestro corazón, y la palabra no entra, la palabra resbala, ¿no? Yo le he dicho en muchas ocasiones, el pH espiritual que tenemos es tan elevado
que lo que entra por un oído no sale por el otro. De que aquello que decimos es muy bonito, la predicación es muy bonita, la misa es muy bonita, pero eso no te convierte, eso no hace nada en tu vida, eso no entra, eso no lleva a que tú cambies de conducta ni cambies de pensamiento. Entonces no sirve de nada. No sirve de nada una misa bonita, no sirve de nada una predicación bonita, no sirve de nada que el Padre sea milagroso, que cure, que libere, no sirve de nada. Si eso que tú estás viendo no te lleva a transformar el corazón, no sirve de nada. Si todo aquello que tú estás escuchando no te lleva a sanar el corazón. Si ven lo delicado que es este asunto y por el cual hay muchas personas que están muy conectadas con Dios, pero al mismo tiempo esas heridas siguen abiertas. ¿Por qué? Porque utilizan la religión para anestesiar. Lo decía Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Y vaya que tenía razón. Vaya que tenía razón, porque muchas personas utilizan la religión y la iglesia como medio de droga, ¿no? Como anestesiarse, alejarse de la realidad, de vivir en el mundo de ángeles, de demonios, en el mundo del misterio, pero su vida vuelta nada, su corazón vuelto nada. Y en este tiempo me he encontrado con tantas personas, con tantos sacerdotes, con seminaristas, con personas muy entregadas, que están pasando por crisis de depresión, por crisis de ansiedad. Es lo mismo, hermanos, porque en realidad no hemos tenido un encuentro profundo con la palabra. Es porque el terreno de nuestra humanidad no está dispuesto para la gracia, porque o somos parte del camino, o somos sembrados en tierra, en piedras, o esta semilla que el Señor lanzó creció con cizaña, ¿verdad? Pero lastimosamente muy pocas veces logramos hacer tierra buena. Y solamente cuando somos tierra buena es cuando la gracia de Dios actúa y da frutos abundantes. Pero ¿qué tipo de terrenos son estos? Veámoslo así rápidamente. Una de las semillas cayó en el camino. ¿Cuál es ese tipo de personas, no? ¿Es el tipo de personas víctimas? ¿Son ese tipo de personas que saben que pueden cambiar, que quieren cambiar, pero que al final no hacen nada para intentarlo? Son aquellas personas que se la viven quejando, ¿no? Pobrecito, pobrecito. Ahora el discurso de víctima es muy acogido, tiene mucha acogida. Por el discurso de víctima se ganan concursos de televisión, porque la gente vota no por el que mejor lo hace, sino por el que despierta más lástima. Incluso se ha convertido en un buen mecanismo de discurso político, porque la gente vota no por el mejor político, sino por el político que dé más lástima, el que tenga una buena historia de superación, en fin. No, ese es el tema de la revictimización. Son personas que no hacen nada por cambiar. Son personas que dicen, pobre de mí, esta vida que me tocó fue triste, esta vida que me tocó fue humillante. Es una persona que vive constantemente en el pasado. Es una persona que siempre está buscando culpables, que no asume las responsabilidades de su vida. Y entonces yo soy así porque fulana me hizo daño, yo soy así porque me pasó esto. Al final la culpa es de todos, al final termina siendo la culpa de Dios, pero entonces yo no hago nada por cambiar, ¿verdad? Yo no hago nada por mejorar, yo no hago nada por transformar. Y esto es peligroso porque tiene un buen camuflaje en la vida espiritual. Y el camuflaje en la vida espiritual es la voluntad de Dios. Entonces son personas que no salen del contexto en el que se encuentran, por más humillante que sea, por más frustrante que sea, por más triste que sea, y entonces envuelven el miedo a asumir la responsabilidad en su vida con él. Es la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Aguantar. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar. ¿Qué tengo que hacer? Resignarme. Y recuerden que la resignación no es cristiana. Entonces hay muchas personas que viven resignadas y frustradas creyendo que es la voluntad de Dios, pero en realidad es el miedo o la incapacidad que yo tengo para tomar la vida por mis propias manos y hacer los cambios que tenga que hacer. Y esto puede sonar duro, pero en la iglesia hay muchas personas cobardes vistiendo su cobardía por medio de la voluntad de Dios. Y no, Dios no quiere que vivas resignado. Dios no quiere que vivas frustrado. Dios no quiere que tú vivas en ese contexto tóxico y dañino. Dios lo único que quiere es que tú tomes la vida por tus propias manos y no te la pases lamentándote, y no te la pases empobreciéndose, y no te la pases creyéndote menos que todo el mundo y no hacer nada.
Esa es la semilla que cae en la tierra, en el camino, ¿no? Donde vienen los pájaros y se la llevan fácilmente. No tenemos una ilusión y al final no hacemos nada, porque lo que nos caracteriza es la cobardía. Esa es la tierra de victimización que nosotros tenemos, y el cual la semilla no echa ni un poquito de raíz. La otra es la que cae sobre la piedra, ¿no? Esta sobre la piedra logra crecer un poquito, pero al final, como no echa mucha raíz, termina muriéndose cuando sale el sol. Podríamos decir que este tipo de terrenos es el de las personas que son optimista tóxica, aquellas que todo bien, aquellas que solamente viven en el futuro, aquellas que todo lo ven como pajaritos en el aire, aquellas que todo es bien, yo soy muy positivo por aquí, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a dar lo que yo necesito, el Señor provee, y entonces todo por aquí, pero a la hora del té, como decimos nosotros, puro tilín y nada de paleta. No, son personas que viven muy entusiasmadas todo el tiempo. Son como más o menos cuando comienzan este camino de fe, que es lo que se llama el síndrome del recién convertido, que comienzan con toda la disposición del mundo, que quieren acabarse el mundo, comerse el mundo, predicar a Cristo por todas partes, pero al final no se concreta nada. Esas personas no llegan a nada. Son personas que paran leyendo muchos libros de espiritualidad, muchos libros de superación personal, pero cuando llega el momento de hacer los cambios pertinentes en su vida, no son capaces, porque están llenos de muchos miedos, porque están llenos de muchas inseguridades. Y peor, son personas que quieren cambios en la vida, siguiendo siempre los mismos patrones de comportamiento y siguiendo siempre el mismo camino. No se puede, hermanos. Esa positividad no es fe, porque también confundimos esa positividad excesiva con fe, con confianza en Dios, con creer en Dios. Y no, también es una forma de anestesiarte, también es una forma de huir de la realidad. Porque también tener fe en Dios, creer en Dios y confiar en Dios es tener al mismo tiempo los pies sobre la tierra y saber que no puedes ser imprudente y saber que tienes que hacer cambios. Esas son las personas que, porque están muy conectadas en la iglesia, siempre están felices esperando que Dios actúe, pero es que las cosas no funcionan así y Dios no actúa de esa manera. También tú tienes que tomar las responsabilidades de tu vida en tus propias manos y ni siquiera dejársela a Dios. Que cuando Dios venga sea porque tú lo permitiste, porque tú quisiste, porque tú dejaste que Dios entrara, pero Dios no puede violentar tu libertad, ¿oíste? Y espero que eso lo tengas presente. Ese positivismo exagerado termina haciéndonos daño, porque es una manera también de huir. Pero llega otra, y es tal vez la más peligrosa, es la que viene como resultado de estas dos, y es cuando esa semilla crece con la cizaña. Y yo quiero que no se les olvide algo, hermanos. Lo que callamos, lo que reprimimos, termina convirtiéndose en cizaña, termina convirtiéndose en demonios, terminan convirtiéndose en fantasmas que nos persiguen durante toda la vida. Y cuando nosotros no nos damos a la tarea de sanar el corazón, esa cizaña termina ahogando el trigo. Miren, yo recuerdo algún día, fue este año, no hace mucho, como hace 2 meses, iba yo tarde de la noche manejando el carro y cometí una imprudencia, porque uno es bien imprudente. Iba manejando, iba teniendo el celular en la mano cuando me choqué. Se explotó la llanta, en una calle completamente sola, en una calle completamente oscura. Yo me bajo del carro y la primera persona que yo veo era una persona de la calle, un habitante de la calle, ¿no? Con sus cosas, sucio, de todo, drogadicto. La primera reacción que tuve fue la de asustarme, ¿no? Yo, ahora, ¿cómo arreglo este carro estando ese señor ahí? Yo me armé de valor, bajé del carro y como si nada el señor se sentó ahí, al lado del carro, viéndome, y yo intentaba más traste porque nunca había cambiado una llanta, y yo intentaba cambiar la llanta y él viéndome, y duró 10 minutos intentando, y el man viéndome. Cuando me pregunta, ¿usted no sabe cambiar llanta? Yo le dije, no, yo nunca he cambiado ninguna llanta. Y entonces llega el señor y me dice, venga, yo fui mecánico. Y entonces cogió, y para no alargarles el cuento, el señor cambió la llanta, le di su propina y se fue. Miren, que era un habitante de calle, que era una persona consumidora, que era una persona drogadicta, pero eso no le quita que te diera buen corazón. Y el tiempo que se quedó ahí era como para cuidarme, para custodiarme. Y vi también en esa persona a Dios mismo, que justo en ese momento Él llegó ahí para cuidarme
y para ayudarme a hacer algo que yo no daba. Pero miren la vida de esa persona. Una persona con buen corazón, una persona con buenos sentimientos, tal vez una persona con instinto protector. Pero ¿qué pasó? Que dejó que la cizaña creciera más que el trigo, y la cizaña terminó ahogando el trigo. Y así nos encontramos muchas personas, ¿no? Volvemos al típico caso, al de la persona amargada que es de iglesia. Tiene muchas cosas buenas, pero ha dejado que la cizaña crezca más, y no ha dejado que el trigo vea la luz, no ha dejado que el trigo crezca. Y así nosotros, ¿no? Eso que se convierten en eventos traumáticos en nuestra vida, que son motivos de mucho dolor, cuando nosotros no lo sanamos, cuando nosotros no enfrentamos, eso va creciendo con nosotros. Le escuchaba el otro día a Fray Nelson, hablando del ministerio sacerdotal, hablando del sacerdote, un ejemplo, ¿no? De aquel típico joven que durante su infancia fue muy, muy pobre, tuvo muchas carencias. Y ese muy, muy pobre, muchas carencias del no hay plata, de no hay para comer, llega y se mete al seminario. Y en el seminario es una persona completamente piadosa, es una persona profundamente religiosa, pero cuando sale del seminario, entonces él comienza a hacer dinero. Y es un sacerdote que se dedica a hacer dinero, inventa hacer dinero, hace misas raras para hacer dinero. Claro, está compensando las carencias que no tuvo. ¿Qué pasó? Que no tuvo la oportunidad de sanar su corazón, de sanar esas carencias, y claro, entonces está en un proceso de compensación ahora que está en el ministerio. Eso lo hablaba de un sacerdote, pero ese ejemplo cabe para todo el mundo, queridos hermanos, ¿verdad? Porque cuando no nos damos la tarea de sanar, eso va creciendo con nosotros. Sí, yo creo que los ponía el ejemplo cuando hablábamos de las costumbres familiares. Tuviste un papá alcohólico, terminas siendo alcohólico. Tuviste un papá mujeriego, terminas siendo mujeriego. Son cosas que tú no quieres. Tuviste una mamá amargada, cantaletosa, alejada de ti, pues terminas siendo esa mujer amargada, cantaletosa. El otro día se lo decía una persona: si no te corriges, si no sanas el corazón, si no enfrentas eso, terminarás convirtiéndote en lo que más odias de tu papá. Y él decía: pues no quiero ser eso, yo no quiero ser mi papá. Pero si no sanas el corazón, terminarás siéndolo. Y nos queda por último, queridos hermanos, la tierra buena. Aquella tierra donde cae la semilla y crece, ¿no? Eso es a lo que nosotros debemos apuntarles como cristianos: a hacer tierra buena, a sanar nuestro corazón, a sanar nuestra humanidad, para que la gracia de Dios encuentre esa tierra que está habilitada para que pueda crecer el trigo, para que pueda dar muchísimos frutos. ¿Y qué es una persona que tiene tierra buena? Una persona que ha crecido, que ha madurado, una persona que no busca culpables, sino que asume las responsabilidades que le corresponden en su vida. Es una persona que no busca, bueno, ya lo dije, ¿no? Que no busca culpables, que asume la responsabilidad. Es una persona que está comprometida con su cambio. No es una persona que se deja llevar por las emociones o por las motivaciones. Todas aquellas que hemos dicho anteriormente son personas que se dejan llevar por motivaciones, ¿no? Por ejemplo, la del positivista tóxico. Entonces está motivado, y cuando está motivado quiere comerse el mundo, y después no. La persona tierra buena es una persona que, a pesar de que esté motivado o no, él está comprometido con su cambio. Y eso es lo que debemos hacer nosotros: comprometernos con nuestro cambio, con nuestra transformación. Es lo que el Señor siempre nos pide, ¿no? Convertidos. El Señor siempre nos está llamando a la conversión. ¿Y qué es la conversión? Es el cambio de nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. No es que dejemos de ser nosotros, es de que seamos mejor cada día. Nosotros debemos comprometernos con nuestra conversión, y para eso hay que iniciar un proceso. Si ven, un proceso. ¿Qué significa la palabra proceso? Ir hacia adelante. Eso es lo que significa. Debemos ir hacia adelante con pequeños actos, con pequeñas acciones. Tu vida, la sanidad solamente depende de ti. No busques la iglesia como medio de escape. Busca la iglesia y todo lo que la iglesia te ofrece como medio de sanación. No vaya a ser que te conviertas tú en adicto a la sanación, en adicto a la liberación, en adicto a ese tipo de eucaristías, pero al fin del cabo no pasa absolutamente nada en tu vida. Necesitamos de verdad transformar, y necesitamos que la palabra de Dios comience a actuar en nuestra vida, y llenarnos de esa seguridad que viene de Dios, y llenarnos de ese conocimiento que viene de Dios. Y
¿Qué hay que hacer para eso? Pues aquí me extendería otro tiempo largo en esta predicación y no quiero, sino que solamente te invito a que puedas seguir este proceso de predicaciones y de homilías, ¿no? Que poco a poco vamos encontrando material y mecanismos para poder sanar el corazón. Pero lo primero que te digo es, reconoce que tienes un problema, reconoce que tienes un trauma, porque nosotros somos expertos en esconder y en apartarlo de nuestra vista. Busca las ayudas necesarias, inicia un proceso de dirección espiritual. No me voy a cansar de decírtelo. Busca un sacerdote o una persona de fe que sea madura en la fe, que te ayude en este proceso de dirección espiritual. Busca un psicólogo si es necesario. No si es necesario. Es necesario. Busca un psicólogo que te ayude. Los psicólogos no se van porque uno esté loco, sino para ayudar precisamente a ser esa persona en la que nos queremos convertir. Queremos cambiar, queremos transformarnos, queremos ser ese hombre nuevo, pero no hacemos nada para llegar a ello. Tenemos que hacer todo lo que es necesario, y buscar ayuda es necesario. Reconocer nuestros errores, nuestros problemas es necesario, y confiarnos a Dios es necesario. Solo ahí, todo lo demás que el Señor nos ofrece, que Dios nos ofrece, que la iglesia nos ofrece, se convierten en medicina para nuestra enfermedad. Solo ahí, cuando sabemos utilizar esa medicina apropiadamente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, pongámonos en presencia de Dios, pidamos al Señor por medio de esta oración que venga a sanar nuestro corazón, que venga a sanar cada una de nuestras heridas. Padre amado, Padre de bondad, Padre de misericordia, hoy pongo en tu presencia nuestras vidas, hoy pongo en tu presencia nuestros corazones, para que tú los sanes cada una de esas heridas. Sabemos, Señor, que durante mucho tiempo le hemos huido a enfrentar nuestros problemas, nuestros traumas, que durante mucho tiempo hemos querido anestesiarnos incluso contigo, con lo que tú nos ofreces, y no hemos querido hacer lo necesario, le hemos huido a hacer lo necesario para estar bien, para estar sano. Yo te pido, Señor, en este día, te pido, Señor, en este momento, que mandes tu Espíritu Santo sobre cada uno de estos hijos, para que les des la fuerza necesaria para salir del hueco en el que se encuentran, para salir del vacío en el que se encuentran, que les des la fuerza necesaria para que ellos puedan hacer lo necesario para su sanación, que ellos puedan tener el compromiso contigo, consigo mismo y contigo también, Padre amado, para salir de esas situaciones tristes, para que erradiques todo lamento, para que erradiques toda miseria, para que erradiques toda forma en que ellos puedan revictimizarse, en el que ellos puedan despertar lástima y puedan encontrar la fuerza para salir, para sanar de una vez por todas, para romper esos patrones dañinos que hay en sus vidas y para que puedan dar frutos abundantes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.